Y para finalizar esta parte del capítulo conviene recordar de forma esquemática el manejo de la necrosis ósea vascular. La clasificación que refleja más fielmente la evolución del cuadro es la clasificación de FICAT. Básicamente hay que dividir los estadios de la enfermedad en fases no deformativas, estadios 1, preradiológico, y 2, fase de esclerosis, para los cuales se podrá hacer un tratamiento menos agresivo basado en la realización de técnicas de revascularización, injerto, perforaciones. Estadios con deformidad 3, fase de colapso, y 4, estadio degenerativo o artrósico, para los cuales suele ser necesario la sustitución protésica, cadera-rodilla y hombro. O bien la artrodesis cuando la localización corresponde al tarso o carpo, donde los resultados de la artroplastia no han sido tan alentadores. Sistema nervioso periférico. El tema del sistema nervioso periférico es el último que nos ocupa en esta primera vuelta. En él nos detendremos para hablar de los tipos de lesiones del nervio periférico en función de las estructuras afectadas, para posteriormente adentrarnos el estudio del plexo braquial y el plexo lumbosacro. Es un tema de particular importancia y será complementado en segunda vuelta con el repaso de las lesiones nerviosas más frecuentes de nervio periférico, así como su asociación típica con fracturas o luxaciones y la clínica sensitiva y motora a la que dan lugar. El estudio de los síndromes compresivos más frecuentes también será objeto de repaso en la segunda vuelta. En primer lugar, para comprender los tipos de lesión neurológica que existen y la repercusión que tendrá en la función, debemos conocer muy bien la anatomía intrínseca del nervio periférico con sus tejidos de envuelta y unidades motoras fundamentales. En este dibujo podemos observar cómo el nervio periférico está formado por múltiples estructuras fasciculares que se agrupan en diferentes envueltas. El axón es la unidad motora fundamental y se reúne en racimos denominados fascículos. La envuelta de estos conglomerados de axones o fascículos se denomina perineuro y el tejido conjuntivo que baña los axones dentro del fascículo se denomina endoneuro. Dentro de cada nervio periférico existen varios fascículos y todos ellos se encuentran envueltos por un tejido más periférico denominado epineuro. La zona por donde penetran los vasos que nutren el nervio periférico se denomina mesoneuro. El axón es una estructura con capacidad de regeneración cuando se lesiona, pero han de conservarse los tejidos de envuelta para que el axón conozca el camino que ha de seguir en su regeneración. En caso contrario, el axón crecerá de forma desordenada, formando un muñón donde se interrumpe la información nerviosa procedente del soma neuronal. En función del grado lesional del nervio periférico, pueden clasificarse en tres tipos. La neuroapraxia es la lesión más leve del nervio. Representa simplemente una contusión del mismo con edema e interrupción del impulso nervioso en la mayoría de los casos de forma temporal. Es la lesión neurológica más frecuente, sobre todo se asocia a fracturas y luxaciones, y la recuperación de la función se produce en un plazo de 3 semanas a 3 meses. La neuroapraxia más frecuente es la del nervio radial asociado a fracturas de diáfisis humeral y da lugar a un déficit de extensión y una mano caída. La axonmesis ya es un grado lesional más importante, con interrupción de cierto número de axones, y que por tanto hace que la recuperación completa no sea tan predecible, sobre todo si se produce algún neuroma cicatricial que impida el avance de la regeneración axonal por las estructuras de envuelta. Aún así, se consideran lesiones con buen pronóstico y con posibilidades de recuperación completa, no precisando tratamiento quirúrgico. La velocidad de regeneración es a razón de 1 milímetro día aproximadamente. Finalmente, la neurotmesis es la lesión más grave del nervio, en la que se produce la interrupción completa de todas las estructuras, axones y de envuelta. Por tanto, la recuperación se hace imposible, ni siquiera de forma parcial,
siendo necesaria la reparación quirúrgica o neurorrafia, lo cual tampoco garantiza una recuperación completa, pues la sutura a nivel fascicular se hace especialmente difícil incluso con técnicas de microcirugía. Un proceso que debemos conocer en el contexto de las lesiones neuronales es el fenómeno de la degeneración que sufre el axón cuando se lesiona en algún punto de su recorrido. El fenómeno de destrucción distal del axón tras una lesión se denomina degeneración valeriana, mientras que a nivel proximal, es decir, hacia el cuerpo neuronal, se denomina fenómeno de degeneración proximal o primaria. Este fenómeno de fagocitosis del tejido neuronal axonal, con posterioridad a la lesión, es necesario para que pueda regenerarse un nuevo axón a partir del soma neuronal. Plexo braquial. Una vez conocidos los tipos de lesión neurológica y previo al estudio de las diferentes lesiones de nervios periféricos, debemos repasar las características del plexo braquial y el plexo lumbosacro, puesto que es necesario conocer la clínica motora y sensitiva que producen estas lesiones para el estudio tanto de las lesiones agudas traumáticas como para poder entender la clínica en el caso de la patología raquimedular por compresión, generalmente secundaria a protrusión discal o estenosis de canal. Lo mejor, como siempre, suele ser realizar una tabla resumen que nos permita ver de una vez las características de lo que queremos conocer. En este caso podemos ver las diferentes raíces nerviosas con su clínica motora, la alteración de los reflejos osteotendinosos que producen y mediante un dibujo la clínica sensitiva. La raíz C5 corresponde al área deltoidea. Se encarga, pues, de la abducción o separación del hombro y su lesión origina un área de anestesia en dicha zona. La raíz C6 se encarga de la flexión del codo y extensión de la muñeca. A dicho nivel se exploran el reflejo bicipital y reflejo estilo radial, correspondiendo a un área sensitiva del borde radial del antebrazo y región del bíceps a nivel del brazo. La raíz C7 se encarga de lo contrario que C6, extensión del codo y flexión de la muñeca. Explora el reflejo bicipital y su área sensitiva corresponde a la región dorsal del antebrazo. La raíz C8 cierra el puño y la raíz T1 junta y separa los dedos. El territorio sensitivo corresponderá al área reflejada en el dibujo. Una vez conocida la distribución sensitivo-motora del plexo braquial, podemos entender mejor la clínica de las parálisis del plexo braquial, un cuadro nosológico que puede darse tanto en el niño secundario a partos distóficos como en el adulto, por lo común tras accidentes de alta energía, en su mayoría de tráfico. La parálisis de Duchenne-Erb es una parálisis alta a nivel de C5-C6, por lo general debido a una distracción cabeza-hombro, y por la distribución de las raíces afectas, producirá un déficit de abducción y flexión-supinación, con predominio de la musculatura antagonista y una deformidad típica en propina de Metre con ausencia de reflejo de Moro. La parálisis de Guerin-Klumpke es menos frecuente que la anterior y afecta a raíces bajas, generalmente C8-T1, por un mecanismo de hiperabducción, y cursa con un déficit de movilidad de la mano que se expresa clínicamente con un reflejo de prensión abolido en presencia de un reflejo de Moro normal. En ambos casos el tratamiento inicial ha de ser conservador, pues en la mayoría de los casos se producirá una recuperación espontánea en el plazo de varias semanas al tratarse de una neuroapraxia. Solo está obligada la revisión quirúrgica en los casos de no recuperación en un plazo de 6 meses. En cuanto a las lesiones del plexo braquial del adulto, se asemejan bastante a las del niño en cuanto a los tipos y el manejo, siendo, a diferencia del niño, más frecuentes las lesiones completas, seguidas de las de tipo Erb, y por último las de tipo Klumpke. Ejemplo de actitud en propina de Metre por un mecanismo distófico de disociación cabeza-hombro.
Por último, y para acabar en esta primera vuelta con el tema de sistema nervioso periférico, recordemos las características del plexo lumbosacro, pues nos será muy útil para el reconocimiento de la raíz afecta en los cuadros de patología raquimedular en función de la sintomatología. Recordemos que en general la raíz afecta es la que lleva de número el de la vértebra inferior, es decir, entre L4, L5 se comprime L5, entre L5, S1 se comprime S1, y lo mismo ocurre a nivel cervical. Las raíces L1, L2 y L3 corresponden a la región más proximal del muslo y se encargan de la flexión de la cadera, y en menor medida de la extensión de la rodilla. La raíz L4 corresponde al territorio sensitivo de la rodilla y se encarga también de la extensión de la rodilla, explorándose a dicho nivel el reflejo rotuliano. L5 realiza la dorsiflexión del pie y S1 la flexión plantar, así como es responsable del reflejo aquileo. De nuevo, la distribución sensitiva se corresponde con la del dibujo.